Bien, Alfredo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, estamos? Ricardo? Bien. Bueno, nosotros estamos grabando a las 16:30. A las 18 está citada la comisión, las comisiones, digamos, que tienen que tratar la ley, esta ley bases, aunque algunos le llaman ley ómnibus, tratar las modificaciones que en este proceso de negociación que existe, sin lugar a dudas, el Poder Ejecutivo ha incorporado, ¿no? Y son varias. Fíjate vos que esta ley tenía algo así como 680 artículos o 700 artículos, algo así. Bueno, de esos han suprimido 140. Hay 140 artículos que incluyen cuestiones de reforma política, cuestiones judiciales, que se han suprimido. Y que queda, de todos modos, quedan como 523 artículos. El tratamiento, el Poder Ejecutivo está, digamos, instando un poco, apurando a que se resuelva. Como vos bien mencionabas... Extendió hasta el 15 de febrero. Extendió las extraordinarias. Algunas de las cosas que ha sacado dice que las va a plantear inmediatamente que comiencen las sesiones ordinarias. A su vez es claro que está, de alguna manera, presionando a los diputados y también a los gobernadores, y diciendo que incluso el vocero presidencial dijo que si los gobernadores no acompañaban, iban a revisar cada una de las transferencias de la nación a las provincias, en fin. O sea, está haciendo un esfuerzo muy grande. Hay algunas de las reformas que son importantes y que tienen que ver con el tema económico. Bueno, una de las reformas que tiene que ver más con lo institucional es que originariamente la ley pensaba una declaratoria de emergencia con delegación de facultades de 2 años, más 2 años que se resolvía directamente el Ejecutivo. Bueno, eso finalmente ha admitido que sea solo 1 año, más 1 año de prórroga si hay acuerdo en el Congreso. O sea que en eso ha cedido claramente ante lo que plantearon los diputados. Otro punto que es muy importante es que ha sacado de la lista de empresas a privatizar a YPF. Y a otras, si bien no las ha sacado, ha puesto que el Estado no puede perder el control, ¿no? Banco Nación quiere sociedad. Banco Nación, ARSAT, sí, y Nuclear Eléctrica, que es la empresa que gestiona las centrales nucleares, ¿no? Bueno, entonces eso ha sido una modificación. Ahora en lo económico quedan cosas importantes. Se ha confirmado lo del blanqueo, es decir, está allí lo del blanqueo, que hasta $100.000 quien exteriorice tener esos dólares no hace falta que explique de dónde, hasta $100.000 la tasa de blanqueo va a ser 0, lo que exceda eso va a ser el 5%. A su vez, en materia de bienes personales, ha establecido algo así como un pequeño premio para el cumplidor, no muy significativo, pero es una reducción de la alícuota. Y me parece que donde sin lugar a dudas va a haber una gran discusión es en el tema previsional. Porque en realidad lo que ha dicho el gobierno es, dice, bueno, voy a usar la fórmula que dejó el otro gobierno. Sabiendo que usando la fórmula del otro gobierno, ¿no es cierto?, que combina aumentos salariales con recaudación, etcétera, eso va a significar a lo sumo, digamos, a lo mejor un reajuste en febrero o marzo que a lo mejor llega, supongamos, al 60%, pero con las tasas de inflación del 25 de diciembre, que aquí el 25% en diciembre es probable que en enero esté también entre el 20 y el 25 y febrero, entonces allí va a haber una caída importante. Y lo que dice entonces en el proyecto de ley, dice, bueno, a partir de abril vamos a ajustar con inflación. Eso quiere decir que a partir de abril los jubilados no van a perder, pero lo que sucede es que van a haber perdido en este trimestre, ¿no es cierto? Eso seguramente allí va a haber una discusión muy grande. Como mínimo pierden un 40%. Como mínimo, digamos, como mínimo, ¿cierto? O sea, eso, a lo mejor el ajuste es del 40 y resulta que
la inflación acumulada va a ser más de 70, con lo cual estamos, digamos, en ese número. Bueno, todo esto en realidad, además de que este fogonazo inflacionario termina afectando el consumo, lo hemos dicho muchas veces, intenta tener algunos yo diría, paliativos, cuyo funcionamiento es bastante, digamos, cuestionable que vaya a ser efectivo, como es el hecho de decir, bueno, no tengo más aquel plan que fomentaba el consumo ahora 12, y voy a tener un plan que se va a llamar cuota simple o cuota fija, que serán 3 a 6 cuotas con tasa de interés, pero da la impresión que eso no va a significar una modificación importante en la tendencia a la contracción que hay en el consumo en la economía argentina. Entonces, lo que uno debería esperar es que vamos a tener una caída del nivel de actividad. El gobierno eso lo sabe. Me parece que la apuesta del gobierno es que la inflación se morigere como consecuencia de la caída de la actividad y de mantener el dólar, el tipo de cambio nominal, digamos, más o menos constante, con esa devaluación del 2% mensual. Hemos dicho en otro programa que, bueno, esa apuesta es una apuesta riesgosa, hay que llegar a marzo, digamos, sin tener que tocar el tipo de cambio nominal. Si tienen que hacer una nueva devaluación del tipo de cambio oficial antes que empiecen a entrar los dólares de la cosecha, que va a ser importante, si tienen que hacer eso, el objetivo inflacionario va a estar muy complicado, muy comprometido. Como vos dijiste, el déficit está en el orden del 6%, el déficit financiero, y entonces, bueno, el ajuste que está planteando el gobierno es un ajuste realmente fuerte, en el cual discute y tiene que ceder en algunas cosas. Me parece que allí hay una apuesta grande en que este impuesto que se llama el impuesto sobre los ingresos, el impuesto a las ganancias desde antes, le va a arrimar además a los gobernadores, como vos señalabas, recursos que habían perdido y que ninguno había cuestionado cuando Massa decidió que lo perdieran, ¿no? Pero bueno, ahora sí lo están cuestionando. Cuando uno mira los datos así que podemos mirar ahora, bueno, el dólar tiene sus fluctuaciones, pero se mantiene, ha aumentado la brecha. Sí. El dólar bolsa, digamos, el dólar MEP y el dólar blue están en el orden de 1.250. Hay una brecha importante, incluso con el contado con liqui. El contado con liqui está en torno a 1.300. Y ese es un indicador de problemas. Si la brecha se sigue ampliando, es un indicador de problemas. Todo eso va a estar presente en el Congreso, en la discusión que va a empezar seguramente a las 6 de la tarde. Cuando el programa salga, ya vamos a tener alguna información sobre eso. El Banco Central, mientras tanto, sigue comprando, no cantidades significativas, pero sigue comprando, y desde que asumió el gobierno ha comprado más de 4.000 millones de dólares. Pero eso obviamente no alcanza. Y por otra parte, el bono que diseñaron para los importadores todavía se ve que tiene muchos problemas porque no logra arrancar, más allá de una compra importante que hubo la semana pasada, que la hizo una automotriz, que fue más de 1.000 millones de dólares. La siguiente licitación no ha dado los frutos que el gobierno esperaba. Entonces, resumiendo ese panorama, la comisión, el conjunto de legisladores de las 3 comisiones que van a ver esto, el gobierno apuesta fuerte a conseguir tener un dictamen de mayoría, con el riesgo de que si alguno de los opositores, no digo los opositores extremos, el kirchnerismo, sino digo algunos de los opositores que están dialogando, por ejemplo dentro del radicalismo, tuvieran un despacho propio, las dificultades para tener despacho de mayoría serían muy grandes, ¿no? Y por la lógica parlamentaria, al Pleno va la discusión primero del despacho de mayoría, que es lo que quiere el gobierno lograr. Existe, me parece razonable duda de que esta estrategia del gobierno de mandar todo junto y además de un decreto de necesidad de urgencia, algunas de las cosas las han incluido ahora en la ley, existe alguna duda razonable de que haya sido una buena estrategia. De todos modos, la impresión general es que finalmente va a salir la ley. Saldrá con estos 140 artículos menos o con 150 menos, no lo sé,
para que entonces allí pueda hacer que el gobierno se pueda plantear con un poco más de tiempo una estrategia que por ahora se ha limitado a decir, tengo ancla cambiaria, intento un ajuste fiscal fuerte, una cosa bien ortodoxa, y trato de que se soporte una caída del nivel de actividad, con caída del poder de compra de los salarios, de las pensiones, etcétera, que va a redundar en una recesión fuerte, ¿no es cierto? Te digo más, no hay nadie de los organismos internacionales que estime que 2024 Argentina va a crecer o va a tener 0% de variación en el PBI. La OCDE, la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, todas las proyecciones dan caída. Y seguramente esa caída va a ser muy marcada durante el primer trimestre y durante el segundo trimestre seguramente. Esperemos a ver qué pasa. Esperemos que tengamos ley, Que sea buena. Que sea buena. Lo vamos a ver después.